Estás empapado, dijo Lucía extendiendo una toalla pequeña al hombre que acababa de entrar al restaurante. La lluvia en Valparaíso puede ser traicionera, sobre todo para los turistas. Gracias, respondió él, tomando la toalla con una sonrisa que iluminó su rostro. No esperaba que lloviera tanto. Soy Alejandro, por cierto. Lucía, contestó ella, observando cómo el agua goteaba de su camisa blanca, ahora transparente. ¿Estás perdido? No es común que los turistas lleguen a esta parte de la ciudad, menos a esta hora. El restaurante El Rincón de Carmen estaba casi vacío. Era tarde, y Lucía se preparaba para cerrar cuando aquel extraño entró buscando refugio de la tormenta. Completamente perdido, admitió Alejandro con una risa nerviosa. Mi hotel debería estar cerca, pero estas calles son como un laberinto. Te prepararé un café mientras te secas, ofreció Lucía, dirigiéndose a la cocina. Mientras servía el café, Lucía observó discretamente al visitante. Su ropa, aunque empapada, era de buena calidad. Sus modales delataban educación. Definitivamente no era el típico mochilero que frecuentaba Valparaíso. «¿Qué te trae a Chile?», preguntó, colocando la taza frente a él. «Negocios y algo de turismo», respondió vagamente Alejandro. «Siempre quise conocer Valparaíso, sus colores, su historia. Pues llegaste en temporada baja. La lluvia no se detendrá pronto». Alejandro bebió su café mientras contemplaba el local. Era pequeño pero acogedor, con fotografías antiguas de la ciudad decorando las paredes. En la cocina, visible desde la barra, ollas de cobre relucían bajo la luz tenue. «¿Hace mucho que trabajas aquí?», preguntó. «Casi 5 años». Lucía comenzó a limpiar las mesas cercanas. «El dueño, Carlos, fue amigo de mi padre. Cuando papá murió, me ofreció trabajo. Ahora es como familia». «Se nota que te gusta la cocina», observó Alejandro, señalando un libro de recetas que asomaba de su bolso. «Es mi pasión», admitió Lucía con una sonrisa tímida. «Algún día me gustaría estudiar gastronomía profesional, pero por ahora...» Su voz se apagó. «Por ahora, tengo responsabilidades. Mi abuela Teresa está enferma del corazón y necesita cuidados constantes». Carlos salió de la cocina, interrumpiendo la conversación. Miró con curiosidad al visitante. «Lucía, ya puedes irte». «Yo cierro», dijo secándose las manos en el delantal. «Carlos, él es Alejandro. Está perdido buscando su hotel». Carlos asintió, estudiando al extraño con evidente desconfianza. «¿Qué hotel?» «El Pacífico», respondió Alejandro terminando su café. «Está bastante lejos de aquí», comentó Carlos frunciendo el ceño. Lucía tomó una servilleta y dibujó un pequeño mapa. «Toma este camino», explicó marcando las calles principales. «Es la ruta más segura a esta hora». Sus dedos se rozaron cuando Alejandro tomó la servilleta, provocando una extraña corriente entre ambos. «Gracias por todo, Lucía», dijo levantándose. «¿Estará abierto mañana? Me gustaría regresar y probar la comida». «Todos los días desde el mediodía», respondió ella sorprendida por su interés. «Entonces nos vemos mañana», prometió, dejando una generosa propina que Lucía intentó rechazar. «Es demasiado por un simple café». «No es por el café», insistió Alejandro, «es por la amabilidad». Después de que se marchó, Carlos miró seriamente a Lucía. «Ten cuidado con los turistas ricos, Lucía. No todos tienen buenas intenciones». «Solo fue amable, Carlos. Además, ¿quién dijo que era rico? Su reloj vale más que todo este restaurante», respondió Carlos regresando a la cocina. En su apartamento, Lucía encontró a su abuela dormida en el sofá. Le puso una manta encima, cuidando no despertarla. Teresa había sido como una madre desde que Lucía quedó huérfana a los 15 años. Al revisar el correo, un sobreoficial llamó su atención. Lo abrió con manos temblorosas mientras un presentimiento horrible crecía en su pecho. «Notificación de desalojo». Las palabras parecían borrosas mientras Lucía intentaba comprender. El edificio había sido vendido a una compañía extranjera. Tenían 3 meses para abandonar el apartamento que había sido su hogar durante más de 10 años. Sentada en el pequeño balcón, con la lluvia golpeando fuertemente contra el cristal, Lucía lloró en silencio, sosteniendo la carta arrugada entre sus manos.
¿Cómo le daría esta noticia a su abuela? ¿Dónde irían? El tratamiento de Teresa consumía gran parte de sus ingresos, y sus ahorros eran escasos. Mientras tanto, en el Hotel Pacífico, Alejandro Herrera realizaba una llamada telefónica desde su lujosa habitación. «Daniela, necesito que revises algo sobre las propiedades en el sector oeste. Sí, específicamente un restaurante llamado El Rincón de Carmen. No, no es un capricho. Solo quiero estar seguro de lo que estamos comprando». Colgó y miró la servilleta con el mapa dibujado por Lucía. Algo en aquella mesera de ojos sinceros y sonrisa cálida había despertado su curiosidad. Lo que ella no sabía es que él no estaba perdido por casualidad. Ningún movimiento de Alejandro Herrera, heredero de uno de los imperios inmobiliarios más grandes de España, ocurría por casualidad. Tal como lo prometió, Alejandro regresó al restaurante al día siguiente. Lucía lo vio entrar exactamente a la 1:30 de la tarde, cuando el lugar estaba lleno de comensales locales. «¿Volviste?», dijo Lucía con una sonrisa sorprendida mientras lo guiaba a una mesa junto a la ventana. «Siempre cumplo mis promesas», respondió Alejandro, observando el menú. «¿Qué me recomiendas?» «Los pastelitos de jaiba son nuestra especialidad. La receta es de mi abuela. Entonces probaré eso». Durante la comida, Alejandro no dejó de elogiar la sazón. Cuando el restaurante comenzó a vaciarse, se acercó a la barra donde Lucía organizaba los recibos. «¿Te gustaría ser mi guía mañana?», preguntó de repente. «Pagaré bien por tu tiempo». Lucía lo miró sorprendida. «No soy guía turística, solo mesera. Prefiero conocer Valparaíso con alguien que realmente vive aquí. Las guías de turismo muestran solo lo superficial». Lucía dudó. Necesitaba el dinero, especialmente ahora con la amenaza del desalojo, pero no conocía a este hombre. «Mi día libre es mañana», dijo finalmente. «Podría mostrarte algunos lugares por la mañana. Tengo que cuidar a mi abuela por la tarde». «Perfecto». La mañana siguiente, Lucía llevó a Alejandro por los cerros coloridos de Valparaíso. Le mostró los ascensores históricos, los murales callejeros y los miradores menos conocidos por los turistas. «Esta ciudad parece un cuento», comentó Alejandro, mientras contemplaban el puerto desde lo alto. «Cada casa tiene su historia», respondió Lucía. «Mi abuela dice que Valparaíso no se construyó, sino que se inventó. Cada vecino agregó su propio color al lienzo». A medida que pasaban los días, las visitas de Alejandro al restaurante se volvieron rutina. Siempre llegaba a la misma hora, pedía platos diferentes y conversaba con Lucía cada vez que ella tenía un momento libre. Carlos observaba la situación con creciente preocupación. «¿No te parece extraño que ese turista lleve 2 semanas en Valparaíso?», preguntó a Lucía mientras cortaban verduras en la cocina. «Lo he visto tomando notas y haciendo llamadas misteriosas cuando cree que nadie lo ve. Quizás trabaja a distancia», defendió Lucía. «Muchos europeos hacen eso ahora». «O quizás no es quien dice ser», insistió Carlos. «Ten cuidado, Lucía. La gente con dinero suele ver oportunidades donde nosotros vemos hogares». Pero Lucía ya sentía una conexión especial con Alejandro. Durante sus paseos, habían compartido sueños e historias personales. Él le habló de Madrid, de su deseo de hacer algo significativo más allá de las expectativas familiares. Ella le contó sobre su pasión por la cocina chilena tradicional y su sueño de estudiar gastronomía. Una tarde, mientras visitaban el mercado local, Alejandro notó cómo Lucía examinaba con pasión los ingredientes, explicando cada hierba y especia con conocimiento profundo. «Deberías estar estudiando gastronomía, no sirviendo mesas», comentó Alejandro. «La vida no siempre nos da lo que queremos», respondió ella con una sonrisa melancólica. «Mi abuela necesita medicamentos caros. El estudio puede esperar». Esa noche, al regresar a casa, Lucía encontró a Teresa particularmente pálida. «¿Abuela, tomaste tus medicinas?» «Sí, mijita, pero creo que necesito ver al doctor», respondió Teresa llevándose una mano al pecho. «La presión no se me ha normalizado. En el hospital, el diagnóstico fue preocupante. Teresa necesitaba un tratamiento más intensivo y costoso». Lucía salió de la consulta con los ojos llenos de lágrimas y un presupuesto imposible en las manos. En el hotel,
Alejandro recibía una llamada que lo ponía tenso. «Daniela, necesito más tiempo». No he olvidado el propósito de mi viaje. Las propiedades no irán a ninguna parte. Mi padre dijo que, dile que yo manejaré esto a mi manera. Colgó frustrado. Las presiones familiares aumentaban. Herrera Construcciones esperaba cerrar la compra de varias propiedades históricas en Valparaíso para un gran proyecto turístico, y él estaba retrasando todo. Lo que Daniela no entendía era que Alejandro comenzaba a cuestionar el proyecto. Cada día con Lucía le mostraba el verdadero valor de la comunidad que planeaban desplazar. Cada historia, cada lugar, cada tradición que ella le compartía generosamente hacía más difícil imaginar demoler esos edificios para construir hoteles de lujo. Al día siguiente, Lucía no apareció en el restaurante. Carlos explicó brevemente que estaba en el hospital con su abuela. ¿Es grave?, preguntó Alejandro, genuinamente preocupado. «Problemas del corazón», respondió Carlos secamente. «Y problemas de dinero, que es casi lo mismo en este país». Esa tarde, Carlos recibió una visita inesperada en su oficina. Un abogado le entregó un sobre con una fuerte suma de dinero en efectivo. «Mi cliente prefiere mantenerse anónimo», explicó el abogado. «Esto debe usarse exclusivamente para el tratamiento de la señora Teresa Mendoza. Si necesitan más, contacte este número». Cuando Lucía regresó al trabajo 2 días después, Carlos le dio la noticia del donante anónimo. Ella no podía creerlo. «¿Quién haría algo así por nosotras?», preguntó confundida. Carlos miró hacia la mesa donde Alejandro comía en silencio. A veces la ayuda viene de donde menos lo esperamos. Mientras tanto, en Madrid, Daniela Quiñones revisaba irritada los informes del proyecto Valparaíso. Llevaba meses preparando esta adquisición, convenciendo a inversionistas y allanando el camino legal. No permitiría que los sentimentalismos de Alejandro arruinaran todo. «Si la montaña no viene a Mahoma», murmuró mientras reservaba un vuelo a Chile. El restaurante estaba particularmente concurrido aquella tarde. Lucía se movía ágilmente entre las mesas, mientras Alejandro la observaba desde su lugar habitual. En las últimas semanas una rutina confortable se había establecido entre ellos. Él aparecía diariamente, a veces para comer, otras veces solo para un café y una conversación breve. «Tu abuela está mejor, por lo que veo», comentó Alejandro cuando Lucía se acercó a su mesa. «Sorprendentemente mejor», respondió ella con una sonrisa radiante. «Los médicos no entienden cómo respondió tan rápido al tratamiento. Es casi un milagro». Alejandro bajó la mirada hacia su plato intentando ocultar su satisfacción. A veces la vida nos da sorpresas agradables. «Hablando de sorpresas», continuó Lucía bajando la voz, «nunca podré agradecer lo suficiente a quien nos ayudó con los gastos médicos. Carlos dice que fue anónimo, pero...». La puerta del restaurante se abrió de golpe, interrumpiendo su conversación. Una mujer elegante con traje sastre y tacones que resonaban con autoridad recorrió el lugar con la mirada hasta fijarla en Alejandro. Su expresión cambió de irritación a triunfo. «Alejandro Herrera», exclamó mientras se aproximaba. «Así que aquí es donde te escondes. Tu padre está furioso». Lucía miró confundida a Alejandro, quien se había puesto pálido. «Daniela», murmuró él levantándose, «no esperaba verte en Chile». «Claramente», respondió ella con tono cortante. 3 semanas para un proyecto que debía tomar días. La junta directiva está impaciente». «¿Junta directiva?», intervino Lucía. «¿De qué está hablando? ¿No eres turista?». Daniela soltó una risa despectiva. «¿Turista? Querida, estás sirviendo café al director de proyectos internacionales de Herrera Construcciones, una de las inmobiliarias más grandes de Europa. ¿No te lo dijo?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía dificultar la respiración. Los clientes cercanos observaban la escena con curiosidad. «Herrera Construcciones», repitió Lucía conectando los puntos. «La empresa que compró este edificio, la que nos está desalojando». La expresión de Alejandro confirmó sus sospechas antes que cualquier palabra. «Lucía, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», interrumpió ella con voz temblorosa de rabia. ¿Que mientras fingías interés en nuestra cultura estabas planeando destruirla? ¿Que mientras yo te mostraba los lugares que amo, tú calculabas cuánto valdrían demolidos?» «No fue así», insistió Alejandro, intentando tomarla del brazo. «No me toques»,
exclamó ella apartándose. Todo fue mentira. Tu interés, tus preguntas, tu supuesta admiración por Valparaíso. Carlos se acercó rápidamente, alertado por el tono elevado. ¿Qué sucede aquí? Pregúntale a tu cliente habitual, respondió Lucía con amargura. Pregúntale por qué un ejecutivo de Herrera Construcciones ha estado frecuentando nuestro humilde restaurante. Carlos miró a Alejandro con una mezcla de comprensión y desprecio. Lo sabía. Nunca confié en ti. Daniela, impaciente, consultó su reloj. Tenemos una reunión con los abogados en media hora, Alejandro. Es hora de firmar los documentos finales. Necesito tiempo, respondió él. Ya has tenido suficiente tiempo, insistió Daniela. Tu padre fue muy claro. O cierras este trato o envía a alguien más. ¿Quieres perder tu posición en la empresa por un capricho? Alejandro miró a Lucía, cuyo rostro reflejaba traición y dolor. ¿Es cierto?, preguntó Lucía, con voz apenas audible. Todo este tiempo estabas evaluando qué propiedades comprar. Sí, pero las cosas cambiaron. Yo cambié, intentó explicar Alejandro. Conocerte me hizo ver... Ahórratelo, cortó ella. Sal de mi restaurante. Ahora. Con la dignidad herida pero la espalda recta, Lucía se retiró a la cocina. Carlos enfrentó a Alejandro. Ustedes, los ricos, siempre igual. Juegan con la gente como si fuéramos piezas desechables en sus negocios. No fue mi intención lastimar a nadie, respondió Alejandro. Entonces firma este papel, intervino Daniela, sacando un documento de su maletín. Renuncia al proyecto y deja que la empresa envíe a alguien que pueda manejarlo adecuadamente. Atrapado entre su conciencia y sus responsabilidades familiares, Alejandro tomó el bolígrafo que Daniela le ofrecía. Con cada firma, sentía que traicionaba no solo a Lucía, sino también a sí mismo. En la cocina, Lucía intentaba contener las lágrimas mientras picaba verduras con furia. «Lo siento mucho», dijo Carlos acercándose cautelosamente. «Debí insistir más con mis sospechas». «No es tu culpa», respondió ella, secándose bruscamente una lágrima con el dorso de la mano. «Fui una ingenua». «Lucía», la voz de Carlos se tornó seria. «Hay algo que debo mostrarte». De un cajón bajo llave en su oficina, Carlos extrajo una carpeta con documentos antiguos. Cuando mi abuelo compró este edificio en 1952, recibió estos papeles. Nunca les di importancia hasta ahora. Lucía examinó los documentos con asombro creciente. «¿Es una declaración de patrimonio cultural?», preguntó leyendo el encabezado. «No cualquier declaración», explicó Carlos, señalando un sello oficial. «Este edificio fue declarado monumento histórico protegido. Por ley, no puede ser demolido ni modificado sustancialmente sin autorización especial del Consejo de Monumentos Nacionales». Pero entonces, ¿cómo pudieron venderlo para un proyecto inmobiliario? Porque el intermediario local ocultó esta información. Carlos golpeó el escritorio con frustración. Ese corrupto de Navarro sabía perfectamente que estos documentos existían. Lucía sentía que un pequeño rayo de esperanza se abría paso. ¿Significa que podemos detener la demolición? Podemos intentarlo, respondió Carlos, pero necesitaremos apoyo de la comunidad y buenos abogados. Herrera Construcciones no se rendirá fácilmente. Mientras tanto, en la oficina legal, Alejandro firmaba los últimos documentos con la sensación de estar cometiendo el peor error de su vida. No sabía que a pocas cuadras de distancia, Lucía y Carlos acababan de encontrar lo que podría detener todo el proyecto. «Felicidades», dijo Daniela, recogiendo los papeles. «Tu padre estará complacido. Ahora podemos regresar a Madrid y olvidar este desvío sentimental». Alejandro miró por la ventana hacia los coloridos cerros de Valparaíso. La ciudad que Lucía le había mostrado con tanto orgullo pronto cambiaría para siempre, y él había puesto su firma en esa sentencia. El cielo de Madrid parecía particularmente gris esa mañana, o quizás era solo el ánimo de Alejandro. Sentado en su amplia oficina en el piso 32 del edificio Herrera, contemplaba distraídamente el horizonte urbano mientras su mente seguía varada en las coloridas calles de Valparaíso. «Los informes del proyecto chileno están sobre tu escritorio», anunció su asistente desde la puerta. «Tu padre quiere respuestas para la reunión de las 2». Alejandro apenas asintió.
Habían pasado 3 semanas desde su regreso de Chile, y cada día la culpa se hacía más pesada. Las imágenes de Lucía, su sonrisa, su pasión por su ciudad, se mezclaban dolorosamente con la expresión de traición en su rostro aquel último día. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniela. «Prepárate». Santiago está furioso por las complicaciones en Valparaíso. Alejandro frunció el ceño. ¿Complicaciones? Abrió rápidamente los informes y entendió el problema. Un grupo de vecinos había presentado documentos históricos que declaraban patrimonio protegido a varios edificios del proyecto, incluyendo el Rincón de Carmen. Una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. Lucía estaba luchando. Mientras tanto, en Valparaíso, Lucía repartía volantes frente al ayuntamiento. «Salvemos nuestro patrimonio histórico», rezaba el encabezado, con una foto del barrio amenazado. «Llévese uno, señora», ofreció a una anciana que pasaba. «Quieren demoler edificios históricos para construir hoteles de lujo». «¿El restaurante de Carlos está en peligro?», preguntó la mujer ajustándose las gafas para leer el volante. «Todos estamos en peligro de perder nuestros hogares», respondió Lucía. «Pero tenemos documentos que prueban que son monumentos protegidos». Las últimas semanas habían transformado a Lucía. El dolor inicial se había convertido en determinación. Junto con Carlos y otros vecinos, había formado el Comité de Defensa del Patrimonio, organizando protestas pacíficas y contactando medios de comunicación. Su teléfono sonó. Era Teresa. «Abuela, ¿todo bien?» «Perfectamente, mijita», respondió Teresa con voz animada. «Solo quería recordarte que debes llevar tu solicitud para el concurso gastronómico. Hoy es el último día». Lucía se mordió el labio. Había olvidado completamente el concurso regional de gastronomía tradicional. Antes del desalojo, había soñado con participar, pero ahora... «No sé si tenga tiempo, abuela. La manifestación de mañana...» «La vida sigue, Lucía», la interrumpió Teresa con firmeza. «Luchar por el barrio es importante, pero no puedes abandonar tus sueños. Además, ganar ese concurso te daría visibilidad para nuestra causa». Como siempre, Teresa tenía razón. Al terminar la jornada de protestas, Lucía pasó por el Centro Cultural para entregar su solicitud, proponiendo un menú que celebraba los sabores tradicionales de Valparaíso. De regreso en Madrid, Alejandro enfrentaba el interrogatorio de su padre. «¿Me estás diciendo que firmaste los documentos sin verificar el estatus patrimonial de las propiedades?» La voz de Santiago Herrera resonaba en la sala de juntas. «El informe legal que recibí no mencionaba restricciones patrimoniales», se defendió Alejandro. «Porque confiamos en tu supervisión en terreno», exclamó Santiago golpeando la mesa. «Pasaste 3 semanas allá. ¿Qué estuviste haciendo todo ese tiempo?» Daniela intervino con voz suave pero cargada de intención. Alejandro encontró distracciones en Valparaíso, una mesera local, para ser exactos. Las miradas de todos los ejecutivos se clavaron en Alejandro, quien fulminó a Daniela con los ojos. «Mi vida personal no está en discusión aquí», respondió con frialdad. «Lo importante es que estos edificios tienen protección legal legítima. Derribarlos sería ilegal». «Los abogados encontrarán una solución», aseguró Santiago. «Siempre la hay cuando hay suficiente dinero involucrado». «¿Y si no buscáramos una solución?», sugirió Alejandro, inclinándose hacia adelante. «¿Y si adaptamos el proyecto para preservar esos edificios históricos? Podríamos renovarlos, respetando su valor cultural». Santiago observó a su hijo como si hubiera propuesto algo absurdo. «Ese enfoque reduciría nuestras ganancias a la mitad, pero ganaríamos en responsabilidad social y relaciones comunitarias», insistió Alejandro. «El futuro de la construcción está en la sustentabilidad y el respeto al patrimonio». «Conmovedor discurso», lo cortó Santiago. «Pero Herrera Construcciones no está en el negocio de la caridad. Si no puedes manejar este proyecto adecuadamente, asignaré a alguien más». Esa noche, Alejandro no podía dormir. Recordó cómo Lucía le había mostrado con orgullo los murales que contaban la historia de los inmigrantes, las escaleras centenarias donde los niños jugaban, los pequeños restaurantes donde las recetas pasaban de generación en generación. Tomó una decisión. A primera hora de la mañana, pidió acceso a todos los documentos originales del proyecto Valparaíso.
Necesitaba entender cómo habían pasado por alto algo tan fundamental como la protección patrimonial. En Valparaíso, Lucía se preparaba nerviosamente para el concurso gastronómico. Teresa, notablemente recuperada, la observaba con orgullo mientras practicaba la receta de pastelitos de jaiba que presentaría. «Estos quedaron perfectos, mijita», aprobó Teresa probando uno. «Igual que los hacía mi madre». «Gracias a ti, abuela», sonrió Lucía. «Sin tu tratamiento, no estarías aquí ayudándome». Teresa se puso seria de repente. «Lucía, hay algo que debo decirte sobre ese tratamiento». «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?» «No, no es eso». Teresa tomó las manos de su nieta. «Carlos me contó sobre el donante anónimo. Creo saber quién fue». Lucía se tensó. «¿Quién?» «Tu turista», respondió Teresa con suavidad. El mismo día que recibimos el dinero, Carlos lo vio hablando con un abogado afuera del restaurante. Lucía soltó las manos de su abuela, confundida. «¿Alejandro? Pero ¿por qué lo haría?» Mientras nos ayudaba con una mano, con la otra firmaba nuestra sentencia de desalojo. «Las personas no son solo buenas o malas, mijita. A veces hacen cosas contradictorias porque ellos mismos están en conflicto». Esa noche, Lucía no pudo evitar pensar en Alejandro. A pesar de la traición, recordaba los momentos sinceros que habían compartido. Su interés genuino por las historias locales, su respeto por las tradiciones, su sonrisa cuando probaba un plato nuevo. Todo había sido mentira. En Madrid, la investigación de Alejandro daba frutos inesperados. Había descubierto correos electrónicos entre Daniela y el intermediario chileno, donde explícitamente acordaban ocultar la información sobre el patrimonio protegido. Lo más impactante, su padre estaba en copia en esos correos. La magnitud de la manipulación lo dejó aturdido. No solo lo habían mantenido ignorante, sino que probablemente habían planeado usarlo como chivo expiatorio si las cosas salían mal. Ese mismo día, Lucía ganaba el concurso gastronómico regional. Su interpretación moderna de recetas tradicionales cautivó al jurado. Mientras sostenía el pequeño trofeo, los periodistas locales le preguntaron sobre su restaurante. «El Rincón de Carmen no es solo un restaurante», respondió con voz clara. «Es parte del patrimonio vivo de Valparaíso, como tantos otros negocios familiares amenazados por la especulación inmobiliaria. Dedico este premio a todos los que luchan por preservar nuestra identidad cultural». Al otro lado del océano, Alejandro veía esa entrevista en su computadora con una mezcla de orgullo y remordimiento. Tomó el teléfono y llamó a su abogado personal. «Necesito renunciar a Herrera Construcciones», dijo con determinación, «y quiero todos los documentos del proyecto Valparaíso preparados para presentar una denuncia por fraude». La sala de juntas de Herrera Construcciones vibraba con tensión. Santiago Herrera, sentado a la cabecera de la mesa, miraba a su hijo con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. «Repite lo que acabas de decir», exigió, su voz peligrosamente calmada. Alejandro, de pie frente a la junta directiva, respiró profundo antes de responder. «Dije que no podemos continuar con el proyecto de Valparaíso tal como está planteado. Los edificios tienen protección patrimonial legal y cualquier intento de demolerlos nos enfrentará a demandas y mala publicidad internacional». «Eso se puede solucionar», intervino Daniela desde su asiento. «Tenemos contactos en el ministerio chileno que...» «No», interrumpió Alejandro, colocando una carpeta sobre la mesa. «Esto va más allá de contactos o sobornos. Tengo aquí evidencia de que la empresa estaba perfectamente al tanto del estatus patrimonial de esos edificios desde el principio». Un murmullo recorrió la sala. Santiago Herrera se tensó visiblemente. «¿Qué es exactamente lo que estás insinuando, Alejandro?» «No insinúo nada, padre. Tengo correos electrónicos donde Daniela y el intermediario chileno acuerdan explícitamente ocultar la información patrimonial. Correos donde tú estás en copia». Santiago se levantó lentamente, su rostro enrojecido. «Este no es lugar para discusiones familiares. La junta se toma un receso de 10 minutos». Cuando todos salieron, Santiago cerró la puerta con fuerza. «¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Traes acusaciones contra tu propia familia frente a la junta?» «La empresa está a punto de cometer un fraude», respondió Alejandro sin retroceder.
No lo permitiré. Por una mesera, escupió Santiago. Daniela me contó todo. ¿Vas a destruir el legado de 3 generaciones por un romance pasajero? Esto no se trata de Lucía, aunque su nombre provocó una punzada en su pecho. Se trata de hacer lo correcto. El proyecto debe reformularse para preservar el patrimonio. Santiago estudió el rostro de su hijo, buscando debilidad. No la encontró. Bien, tienes 2 opciones. Continúas con el proyecto original, o estás fuera de la empresa. Sin indemnización, sin acciones, sin herencia. Decide ahora. Alejandro no vaciló. Entonces estoy fuera. Mientras Alejandro limpiaba su oficina, su teléfono sonó. Era uno de los investigadores privados que había contratado. Señor Herrera, encontramos algo interesante. La señorita Quiñones ha estado manipulando información financiera del proyecto desde el principio, inflando costos y desviando fondos a cuentas paralelas. ¿Tienes pruebas concretas? Documentación completa, señor. Y hay más. Su padre está involucrado. Alejandro cerró los ojos. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. En Valparaíso, Lucía estaba ocupada con los preparativos para la gran manifestación del día siguiente. El comité había logrado atraer atención mediática nacional tras su victoria en el concurso gastronómico. Las pancartas están listas, informó a Carlos mientras revisaban la logística en el restaurante. Y confirmaron que vendrán 3 canales de televisión. Excelente, aprobó Carlos. Los abogados presentarán la demanda justo después de la manifestación. El timing es perfecto. El celular de Lucía vibró con un mensaje. Era Martina, la periodista que había cubierto el concurso gastronómico. Lucía, tengo información sobre Herrera Construcciones que te interesará. ¿Podemos vernos hoy? Intrigada, Lucía acordó encontrarse con ella en 1 hora. Antes de salir, Teresa la detuvo en la puerta. «Mijita, finalmente revisé esos papeles del seguro médico», dijo con expresión seria. «El tratamiento que recibí costó más de lo que imaginábamos, mucho más. ¿Qué quieres decir? El procedimiento experimental, los medicamentos importados». Teresa le mostró los documentos. «Alguien pagó casi $50,000 por mi tratamiento, Lucía. No fue una simple donación». Lucía tomó los papeles con manos temblorosas. «¿Crees que fue...?» «Estoy segura», afirmó Teresa. «Solo alguien con mucho dinero podría permitirse esta generosidad, y sin pedir nada a cambio». «Excepto nuestro hogar», murmuró Lucía, aunque sin la amargura de antes. «Las cosas no siempre son lo que parecen, mijita». Quizás él tampoco conocía toda la verdad. En el café del puerto, Martina le mostró a Lucía un expediente con información confidencial. «Mi fuente en Madrid filtró esto», explicó la periodista. «Herrera Construcciones ha estado involucrada en prácticas fraudulentas en varios países. Y hay más. Alejandro Herrera renunció ayer a la empresa, denunciando irregularidades en el proyecto de Valparaíso». ¿Renunció? Lucía no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué haría eso? Aparentemente, descubrió que le habían ocultado información sobre el estatus patrimonial de los edificios. Martina sonrió. «Tu lucha está teniendo efecto, Lucía, y parece que tienes un aliado inesperado en Madrid». Esa noche, Lucía no podía dormir. Los nuevos datos sobre Alejandro contradecían la imagen del empresario despiadado que había construido tras su partida. ¿Y si Teresa tenía razón? ¿Y si él también había sido manipulado? A la mañana siguiente, la manifestación fue un éxito rotundo. Cientos de vecinos, artistas locales y activistas culturales marcharon por las calles de Valparaíso. Lucía, al frente con su pancarta, fue entrevistada por varios medios. «Estamos defendiendo más que edificios», declaró con pasión. «Defendemos nuestra historia, nuestra identidad, nuestro derecho a preservar lo que nos hace únicos». La noticia se extendió rápidamente. Para el atardecer, canales internacionales cubrían la historia de David contra Goliat. Vecinos de Valparaíso enfrentando a una multinacional inmobiliaria. En Madrid, Alejandro veía la cobertura en vivo, reconociendo los lugares que había recorrido con Lucía. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, excolegas, incluso su padre intentando negociar. Ignoró todas las llamadas. En su nuevo apartamento,
Mucho más modesto que su antigua residencia, Alejandro extendió sobre la mesa planos y documentos. Si Herrera Construcciones no haría lo correcto, él encontraría otro camino. Tenía suficiente dinero personal para iniciar un proyecto propio, uno que respetara el patrimonio y beneficiara a la comunidad. Tomó la servilleta con el mapa que Lucía le había dibujado aquella primera noche, ahora enmarcada como su posesión más valiosa. Quizás había perdido su apellido empresarial, pero había recuperado algo más importante: su integridad. En Valparaíso, el comité celebraba la primera victoria legal. Un juez había ordenado la suspensión temporal del proyecto mientras se investigaba el estatus patrimonial. «Por Lucía», brindó Carlos levantando su copa, «nuestra guerrera patrimonial». Todos aplaudieron, pero Lucía sentía que algo faltaba en medio de la celebración. O alguien. «Abuela», preguntó en un momento de calma, «¿crees que las personas pueden cambiar realmente?» Teresa sonrió con sabiduría. «No creo que cambien, mijita. Creo que a veces encuentran el valor para ser quienes realmente son, debajo de todas las capas que la vida les ha puesto encima». Lucía asintió, pensativa. Quizás Alejandro Herrera no era el villano de esta historia. Quizás, como todos, solo era un ser humano complejo intentando encontrar su camino. Lo que no sabía era que pronto tendría la oportunidad de comprobarlo por sí misma. 6 meses después, el rincón de Carmen lucía diferente. Las paredes recién pintadas, la nueva iluminación y el menú ampliado reflejaban los cambios positivos que habían ocurrido desde la victoria legal contra Herrera Construcciones. La prensa internacional había cubierto extensamente cómo un pequeño grupo de vecinos logró detener a un gigante inmobiliario, convirtiendo a Valparaíso en símbolo de resistencia cultural. Lucía dividía su tiempo entre el restaurante y sus estudios en la escuela de gastronomía, donde había conseguido una beca completa gracias a su victoria en el concurso regional. Su vida había encontrado un nuevo equilibrio, aunque en momentos de quietud, sus pensamientos seguían viajando a Madrid. Aquella noche de octubre, la lluvia caía intensamente sobre Valparaíso, recordando a Lucía aquella primera vez. Estaba terminando de atender a los últimos clientes cuando la campanilla de la puerta sonó. Sin levantar la vista, comenzó su saludo habitual. «Lo siento, estamos por cerrar, pero si quiere un café rápido». Las palabras se congelaron en sus labios cuando reconoció al hombre empapado que acababa de entrar. El mismo cabello oscuro, ahora mojado por la lluvia, la misma mirada intensa, pero con algo diferente en ella. Una humildad que antes no estaba ahí. «Alejandro», murmuró sintiendo que el tiempo retrocedía. «Hola, Lucía», respondió él sin avanzar más. «Parece que siempre nos encontramos bajo la lluvia». El local estaba casi vacío. Carlos, desde la cocina, reconoció la voz y se asomó con expresión cautelosa. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía recuperando la compostura. «Necesitaba verte», respondió Alejandro simplemente. «Hay cosas que debo explicarte». Carlos se acercó protectoramente. «Debería preocuparme tu visita. La última vez que un Herrera apareció por aquí casi perdemos nuestro hogar. Ya no soy un Herrera, al menos no empresarialmente», aclaró Alejandro. «Renuncié a la compañía. El proyecto de Valparaíso se canceló definitivamente». «Lo sabemos», intervino Lucía. «Ha salido en todas las noticias. Tu padre y Daniela enfrentan investigaciones por fraude». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y explicaciones pendientes. «Les daré espacio», decidió Carlos regresando a la cocina con una mirada significativa a Lucía. Ella señaló una mesa. «Siéntate, te traeré una toalla». Mientras secaba su cabello con la toalla que Lucía le ofreció, Alejandro observó los cambios en el restaurante. «El lugar se ve bien, diferente». «Muchas cosas han cambiado», respondió ella sentándose frente a él. «Estoy estudiando gastronomía. El restaurante gana reconocimiento. Mi abuela está completamente recuperada». «Me alegra escuchar eso», dijo sinceramente. «Tu abuela es una gran mujer». «Lo es», confirmó Lucía, estudiando el rostro de Alejandro. «Ella fue quien insistió en que quizás tú no conocías toda la verdad sobre el proyecto». Alejandro bajó la mirada. «Tenía razón.
Daniela y mi padre ocultaron deliberadamente la información sobre el patrimonio protegido, pero eso no me exime de responsabilidad. Debí investigar más a fondo. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Una mujer elegante entró sacudiendo su paraguas. ¡Qué clima!, exclamó quitándose el abrigo mojado. «Alejandro, ¿estás aquí?» Lucía reconoció inmediatamente a Daniela Quiñones y se tensó. Alejandro se puso de pie, claramente sorprendido. «Daniela, ¿qué haces aquí?» «Te seguí, querido», respondió ella con una sonrisa fría. «¿Creíste que no sabría dónde encontrarte?» Daniela colocó un maletín sobre la mesa y lo abrió, revelando documentos. «Pensé que sería educativo compartir estos archivos con tu amiga local», dijo extendiendo los papeles hacia Lucía, «para que entienda exactamente quién eres». Lucía tomó los documentos con cautela. «Son correos entre Daniela y mi padre», explicó Alejandro. «Planearon todo desde el principio». Mientras Lucía leía, su expresión pasaba de la confusión al asombro. El idiota romántico de Alejandro será el rostro público del proyecto. Leyó en voz alta. «Si algo sale mal, él asumirá la responsabilidad mientras aseguramos los activos principales». Continúa. Alentó Daniela con malicia. «La parte sobre mantenerlo atado a la empresa es particularmente interesante». Lucía siguió leyendo, cada vez más horrorizada. «Santiago está preocupado por las ideas independentistas de su hijo. Este proyecto servirá para mantenerlo bajo control. Si muestra demasiada rebeldía, usaremos el fracaso del proyecto para quitarle credibilidad dentro de la Junta». Lucía levantó la mirada. «¿Tu propio padre planeó sabotearte?» «Santiago Herrera nunca toleró que nadie cuestionara sus métodos, ni siquiera su hijo», respondió Alejandro. «Cuando comencé a sugerir proyectos más sostenibles y éticos, decidieron darme una lección». «¿Y por qué nos muestras esto ahora?», preguntó Lucía a Daniela, sospechando de sus motivos. Daniela sonrió amargamente. «Porque gracias a su noble renuncia y sus denuncias, yo estoy enfrentando cargos, mientras Santiago negocia su inmunidad. El hombre que planificó todo sale impune, mientras yo pago los platos rotos». «Eso no justifica lo que hiciste», respondió Alejandro. «No busco justificación», replicó Daniela. «Solo quiero que tu mesera entienda que fuiste tan manipulado como ella. La diferencia es que tú naciste en una jaula de oro». Con esas palabras, Daniela recogió los documentos, dejando solo unas copias sobre la mesa. «Buena suerte con tu nueva vida, Alejandro. La necesitarás cuando descubras que el mundo no es tan romántico como en Valparaíso». Cuando Daniela salió, el silencio regresó, más denso que antes. Lucía miraba los documentos procesando todo lo que acababa de descubrir. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó finalmente. Alejandro sacó de su bolsillo un papel doblado. Era un proyecto arquitectónico. «Para proponerte esto», explicó desplegando los planos. «He creado una fundación para la preservación del patrimonio gastronómico chileno. Quiero convertir el Rincón de Carmen en su sede principal. Un restaurante escuela que ofrezca becas a jóvenes cocineros y preserve recetas tradicionales». Lucía estudió los planos con asombro. «Esto es increíble. ¿Lo haces por remordimiento?». «Lo hago porque descubrí lo que realmente quiero hacer con mi vida», respondió Alejandro. «En España ya inauguramos un proyecto similar. Cuando entendí el daño que casi causamos aquí, supe que debía repararlo. Y si soy completamente honesto, también volví por ti». Sus miradas se encontraron. Tantas cosas habían cambiado, pero la conexión entre ellos permanecía intacta. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti esta vez?», preguntó Lucía, la duda aún presente en su voz. «No puedes saberlo con certeza», admitió él. «Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de demostrarlo con acciones, no con palabras». Carlos regresó de la cocina, habiendo escuchado parte de la conversación. «El proyecto parece interesante», comentó sorprendiendo a Lucía con su tono conciliador. «Siempre quise expandir el programa de formación, pero nos faltaban recursos». «No busco controlar nada», aclaró Alejandro. «Sería una colaboración. Ustedes conservarían la administración del restaurante». Lucía sentía un torbellino de emociones. El rencor que había alimentado durante meses
se desvanecía frente a la evidencia y la sinceridad en los ojos de Alejandro. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió Alejandro, levantándose. «Estaré en Valparaíso 2 semanas. Aquí está mi número». Cuando se disponía a marcharse, Lucía lo detuvo. «El tratamiento de mi abuela fuiste tú, ¿verdad?». Alejandro asintió. «Fue lo único honesto que pude hacer, mientras todo lo demás era una mentira». Lucía lo acompañó hasta la puerta. La lluvia continuaba cayendo intensamente. «Alejandro», lo llamó cuando él ya estaba afuera. «¿Por qué pagaste ese tratamiento tan caro sin decir nada?». Él se volvió con la lluvia empapando nuevamente su rostro. «Porque era lo correcto, y porque, a pesar de todas las mentiras, lo que sentí por ti siempre fue real». 3 días después, Lucía lo llamó. Se encontraron en el mirador donde habían compartido sus primeras conversaciones sinceras. «Acepto el proyecto», anunció ella, «pero con una condición». «Lo que sea», respondió Alejandro. Lucía extrajo de su bolso un menú cuidadosamente diseñado. «Estos son los platos tradicionales que quiero preservar en el restaurante escuela», explicó, entregándoselo. «Es nuestra historia culinaria, la que casi se pierde. Si vamos a hacer esto juntos, debe ser honrando estas raíces». Alejandro tomó el menú, reconociendo el gesto por lo que realmente era, una segunda oportunidad, no solo para el proyecto, sino para ellos. «Lo haremos bien esta vez», prometió tomando su mano bajo la lluvia que comenzaba nuevamente a caer. Teresa observaba desde lejos, sonriendo ante la escena. A veces las segundas oportunidades eran exactamente lo que se necesitaba para que las historias encontraran su verdadero camino. 1 año había transcurrido desde aquella noche lluviosa en que Alejandro regresó a Valparaíso. La antigua fachada de El Rincón de Carmen lucía renovada, pero conservando cada detalle arquitectónico que lo hacía patrimonio histórico. Un letrero adicional anunciaba «Fundación Raíces de Valparaíso, Escuela de Gastronomía Tradicional». El patio interior, antes pequeño y apenas utilizado, se había transformado en un hermoso espacio con mesas bajo pérgolas cubiertas de flores y hierbas aromáticas. Allí, rodeados de familiares, amigos y estudiantes, Lucía y Alejandro celebraban la graduación de la primera generación de becarios. «Cuando probé el pastel de choclo de Matías, supe que este muchacho tiene el don», comentaba Teresa a los invitados mientras repartía copas de vino chileno. «Le enseñé la receta de mi abuela y la mejoró». Imagínense, Teresa, completamente recuperada, se había convertido en la maestra más querida del programa. A sus 77 años, transmitía con pasión recetas centenarias a jóvenes cocineros. Lucía, ahora directora del programa educativo, observaba orgullosa a sus estudiantes. Su propio título de chef profesional colgaba en la pared junto a fotografías de platos tradicionales reinventados, algunos de los cuales ya aparecían en revistas gastronómicas internacionales. «¿Viste la cara de Daniela cuando recibió su sentencia?», preguntó Carlos a Alejandro mientras brindaban en una esquina del patio. 3 años de prisión por fraude corporativo. «Nunca quise que terminara así», respondió Alejandro con sinceridad. «Pero cada quien cosecha lo que siembra». La relación entre Carlos y Alejandro había evolucionado lentamente de la desconfianza a un respeto mutuo. Ahora Carlos dirigía la parte comercial del restaurante, que se había convertido en visita obligada para turistas y locales. «¿Y tu padre?», preguntó Carlos. «¿Sigue negándose a hablarte?». «Vino a verme la semana pasada», reveló Alejandro. «Está intentando reconstruir la empresa con prácticas más éticas. Creo que finalmente entendió que los tiempos cambiaron». Santiago Herrera había evitado la cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía, pero su reputación y fortuna habían quedado seriamente dañadas. Ver el éxito del proyecto independiente de su hijo lo había llevado a una tardía reflexión. «Papá, la tía Carmen está preguntando por ti», interrumpió Valentina, la sobrina de Lucía, que a sus 12 años ya mostraba talento para la cocina. «Ya voy, cariño», respondió Carlos, guiñando un ojo a Alejandro. «Tu tío Alejandro y yo estábamos recordando viejos tiempos». La palabra tío provocó una sonrisa en Alejandro.
Ser aceptado como parte de esta familia extendida significaba más que cualquier título empresarial que hubiera tenido antes. En el centro del patio, Lucía reunió a todos para un anuncio especial. Hoy no solo celebramos la graduación de nuestros primeros becarios, comenzó visiblemente emocionada. También festejamos que nuestro proyecto ha sido reconocido por la UNESCO como modelo de preservación del patrimonio gastronómico inmaterial. El próximo mes estaremos presentando nuestro trabajo en París. Aplausos y vítores estallaron entre los presentes. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por salvar un barrio se había transformado en un movimiento cultural reconocido internacionalmente. Cuando la celebración continuaba, Alejandro buscó un momento a solas con Lucía en la pequeña oficina que compartían. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. «¿Qué es esto?», preguntó ella, intrigada. Al abrirlo, Lucía encontró un cuadro enmarcado. Era la servilleta con el mapa que le había dibujado aquella primera noche lluviosa, conservada perfectamente y protegida tras un cristal. «Nuestro primer mapa juntos», murmuró Alejandro. «Me guió de regreso a ti». Los ojos de Lucía se humedecieron. «¿La guardaste todo este tiempo?» «Fue mi posesión más valiosa durante los meses que estuvimos separados», confesó. «Me recordaba que incluso los caminos más complicados pueden llevarnos al lugar correcto». Lucía acarició el marco recordando aquella noche que ahora parecía tan lejana. «Si alguien me hubiera dicho entonces que terminaría casándome con aquel turista empapado, ¿te habrías reído?», completó Alejandro, acercándola a él. «Probablemente te habría echado del restaurante», bromeó ella. El sencillo anillo de matrimonio brillaba en su mano izquierda. Se habían casado 3 meses atrás, en una ceremonia íntima en ese mismo patio, con Teresa llorando de felicidad y Carlos entregando a Lucía en el altar. «Sabes que nuestra historia parece sacada de una telenovela, ¿verdad?», comentó Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. «La mesera pobre y el millonario, exmillonario», corrigió él con una sonrisa. «Ahora solo soy un simple preservador del patrimonio casado con la mejor chef de Chile. Y el hombre más feliz del mundo, según dices cada mañana», añadió ella. «Porque es la verdad», respondió, besándola suavemente. A través de la ventana podían ver a Teresa enseñando a los jóvenes estudiantes cómo amasar correctamente la masa para empanadas. Carlos discutía animadamente con Santiago Herrera, quien había llegado discretamente a la celebración, dando sus primeros pasos para reconciliarse con su hijo. El reencuentro bajo la lluvia había sido solo el comienzo. Un año después, Raíces de Valparaíso había crecido más allá de sus expectativas, con proyectos similares iniciándose en otras ciudades de Chile y América Latina. Lo que empezó como la historia de un turista perdido y una mesera amable, se había transformado en un movimiento de preservación cultural que trascendía fronteras. Y en el centro de todo, una servilleta con direcciones improvisadas, ahora enmarcada como testimonio de que los caminos inesperados a veces son los que conducen exactamente a donde debemos estar. «Es hora de volver a la fiesta», sugirió Lucía, guardando cuidadosamente el cuadro en su escritorio. «Nuestros estudiantes merecen toda la atención hoy». Mientras regresaban al patio tomados de la mano, la suave llovizna que comenzaba a caer sobre Valparaíso parecía un guiño del destino a aquella primera noche. Algunas historias, como los mejores guisos tradicionales, necesitan tiempo, ingredientes inesperados y un poco de magia para alcanzar su sabor perfecto.